Ok, en el chat dice por acá, hola, prof, sí, ya. Ok, yo no doy una con introducción a la investigación cualitativa. Si quieres, venos poniendo por qué, Yaneli, escríbeme por qué es lo que se te está dificultando, digamos, de esa materia, porque no es tan compleja. No he tenido el gusto de darla acá en línea, ¿no? Por tanto, no conozco los contenidos, pero ¿qué es lo que están viendo? A ver, los demás, cuéntenme qué es lo que se está viendo en esa materia, en lo que Yaneli nos expone por escrito su inquietud. Cuéntenme, porfa. Pues ahorita estamos viendo como, al principio estuvimos viendo como lo que aportaba la investigación cualitativa, qué era, después empezamos como con el tipo de muestreo, con el cómo acercarnos al trabajo de campo y lo demás no me acuerdo muy bien, pero en sí lo que llevamos es como la estructura de una investigación, tanto los objetivos que vamos a plantear para solucionar la problemática del incidente crítico, como cómo vamos a separar o cómo vamos a escoger a los participantes que van a pues, formar parte de nuestra investigación y cómo vamos a trabajar, ¿no? Cómo se va a llevar este trabajo de campo y así. Ujú. Muy bien. Por ejemplo, en esta última unidad, alcanzaron a ver cómo es que se cierra una investigación cualitativa que se hace hacia el final. ¿Qué se haría, pues, es pregunta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer hacia el final de una entrevista de aproximación cualitativa? No nos enseñaron a cerrarla como tal, solamente nos dieron como, en esta última unidad nos dicen como las limitaciones que tienen, cómo la podemos, o más bien en dónde la podemos utilizar y la relevancia que tiene en esta carrera prácticamente, pero es lo único que nos han dicho. Y yo le he entendido mucho a la maestra en sus clases que como tal ellos no nos van a enseñar a como a terminar esta investigación o a aplicarla también como un trabajo de campo, solamente como los pasos o lo que conlleva hacer una investigación cualitativa y ya. Creo que se Más, silenció tu micromis. Ay, qué bueno que me dijiste, porque ya otra vez ya estoy aquí echando el choro. Ok, muy bien, ya entendí. Entonces, claro, porque estamos en introducción, entonces no es que ya estén como tal llevando la materia a profundidad, por decirlo así. Ok, les preguntaba qué se hace hacia el final de una investigación como para saber si eso es lo que estaba generando la problemática, pero veo que entonces quizá voy a leer lo que dice Yaneli, a ver, las tareas, porque no entiendo lo de las lecturas, no entiendo lo de las lecturas y los trabajos. Dice, resultados de la investigación. Porcentajes no se utilizan en cualitativa casi nunca, Yaneli, y resultados. ¿A qué te refieres? ¿Les están pidiendo porcentajes o algo así? No, 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 Entonces serán los porcentajes de tus tareas, a lo mejor, lo que no se está entendiendo. Ok, bueno, hoy vamos a hablar un poquito, como ya lo hablamos en otra de las materias, de lo que es la... Ah, ok, sí hablabas de los porcentajes de tus tareas. ¿Está calificando de manera extraña el profe o profa? ¿Los demás qué opinan? no sé si se refiere más bien como al resultado que nos dan en calificaciones en general, que de repente te marca como 30% y después te lo baja a 20% o cosas así, pero es porque se va como promediando la calificación. O bueno, yo así lo entendí y así me lo expliqué y quedó perfectamente bien, pero no sé si se refiere a eso, porque en general en los foros
Y cuando subes la actividad te marca pues el porcentaje de 100 si tienes 10 o 90 si tienes 9. O sea, yo no veo como tanta confusión ahí. Igual y es como en el... Ok, sí puede tener que ver con eso, ¿no? Y sí, qué bueno que detectaste que así es la cosa. En cuanto se va abriendo la unidad, pues evidentemente tenemos más actividades que sumar, ya sea el foro y la actividad, la experiencia de aprendizaje, ¿no? Y cada vez entonces vamos sumando 2 rubros nuevos por cada unidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, como bien está señalando Miranda, se va promediando la cosa. Y no es tanto que ahorita ustedes ya puedan tener idea de cuánto van a sacar hacia el final, pues claro que no, porque todavía falta que entreguen la experiencia de aprendizaje de esta tercera unidad, que a lo mejor ustedes ya la subieron, no he podido entrar a ver, y la actividad integradora, ¿cierto? De todo el bloque. Entonces, pues hasta que sepan eso, además, digamos, la rúbrica de cada una de estas actividades, pues determina los porcentajes que harán que ustedes tengan una u otra calificación. Entonces, pues sí, entiendo que puede ser un poquito confuso, Yaneli, pero vaya, en medida de que tú entregues y tengas buenas calificaciones en tus tareas, entonces no habrá ningún motivo para que salgas baja, ¿no? Espero que esto te dé un poquito más de tranquilidad y apresurar el paso, porque acuérdense que, permítanme de nuevo, pero ya es que ya sabía que se iban a poner a ladrar los perritos. Bueno, perdón el ruido, una disculpa. Pero entonces les iba a decir, ahorita, tanto yo como todos los demás y las demás docentes, vamos a tener esta flexibilidad para poder recibir sus trabajos, que no es el caso de ninguno de ustedes, porque ustedes, insisto, son de los que entregan, pero quizá para la gente que vea esta grabación y que no haya entregado actividades, de una vez les digo que pueden estar entregando esas actividades, ¿no? Me voy a dejar que callen estos perros porque me choca estar compitiendo contra ladridos, espérenme. Perdónenme, es que de verdad parece que los están asesinando. Adelante, Benny, te escucho. Una pregunta, maestra. No sé si calificó, ¿cómo se llama? La experiencia de aprendizaje de la unidad 2 de la segunda parte, porque ayer me puse a checar mis calificaciones, ayer que tuve tiempo de entregar tareas, me puse a checar mis calificaciones y con usted, bueno, así en total tengo todavía 24, ¿no? Pero me puse a checar y de los foros tengo, ese va, completamente bien, o sea, me ha dado mi calificación. Pero ¿Ah? de la experiencia nada más vi que me calificó el de la unidad 2 primera parte, y de la segunda parte, pues todavía no. Entonces no sé si ahí, todavía no, o de plano yo saqué cero. No, 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 ¿cómo crees? O sea, aun cuando saques 0, que sería imposible en tu caso venir, eres muy buen alumno, te aparece que ya está calificado. Chécale bien y cuando ya está la calificación, aparece que ya tu docente ya te la calificó. Entonces, no, tranquilo. Más bien yo creo que no he llegado, casi no he calificado de la segunda unidad porque tuve un percance yo por el cual no he podido, pero no pasa de, yo creo que, aquí estamos hoy, 6 de diciembre. Hoy, denme de hoy al 8 para que tengan ya la calificación tanto de esa unidad como la tercera unidad, ¿sale? Y ya podamos avanzar las próximas 2 semanas, que tenemos 3 sesiones, las vamos a utilizar para que hagan su actividad integradora. Pero no, no, Beni, yo creo que más bien no, yo no te he calificado. Si no, te aparecería que ya tienes calificación. Despreocúpate, ¿eh? Ah, ok, gracias, maestra, porque sí tenía esa duda. Gracias. Imagino que tú y las demás también, ¿no? Entonces sirve que por ahí vamos tranquilizando y quitándonos la incertidumbre. Entonces, tranquilitas y tranquilito, que no pasa nada. El caso de todos ustedes, pues ustedes entregan siempre buenos trabajos, hacen buenas participaciones en el foro. No sé si a alguno de ustedes que están presentes les retroalimenté en alguno de los foros que no habían
retroalimentado a su vez, ¿verdad? A dos compañeros de ustedes. ¿Alguien está en ese caso? ¿O en todos los foros ustedes sí retroalimentaron a dos personas? En mi caso, en la unidad pasada nada más me faltaba retroalimentar a uno y eso fue porque ya se me pasó. Como le digo, ayer me metí a ver mis calificaciones y Sí. vi la retroalimentación y pues dije, sí, cierto, me faltó uno y pues ya lo hice. Si me lo acepta, pues bien, y si no, pues lo entiendo porque ya fue tarde, entonces ahí sí ya fue mi culpa. No, digo, no te apures, justo te puse que me notificaras, yo creo, ¿no? Te puse notifícame en cuanto lo hagas para modificar tu calificación. Insisto, ahorita todas, yo creo que la mayoría de docentes al menos vamos a estar flexibles a que ustedes puedan entregar todas las actividades que traigan atrasadas, pues con la finalidad de ayudarlos a que tengan una buena calificación en este bloque, ¿no? Entonces, mismo caso también para las demás. Si ya hicieron una nueva aportación, favor de comunicármelo para yo también modificar sus calificaciones y ponerles ya el 100, ¿no? Porque la mayoría de ustedes hicieron buenas aportaciones, y no es que todas las que andan por acá y ven, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a cómo hacer la experiencia de trabajo de esta unidad? No. Ah, ok. Adelante, Dexire, te escucho, ¿eh? Mientras voy abriendo el plan de trabajo de la unidad 3. Te escucho. Yo igual iba a sacar mis notitas. Este, en una parte se supone que tenemos que hablar, aquí está. Dice, realiza un análisis del caso y desarrolla una explicación del caso en un archivo de audio. Utiliza los elementos revisados en la unidad. Esos elementos, ¿cuáles serían? Porque me metí a la unidad y pues solamente habla como, creo que del origen, creo que sí es el origen de la psicología social, no me acuerdo muy bien, pero sí habla sobre los diferentes campos, ¿no? Salud, educación y así, y traté de buscar como los elementos y no los encontré como a simple vista, entonces sí me quedó como esa duda de cuáles serían los elementos. Sí, mira, buena pregunta. Vamos a ir por partes. Dice, uno, revisar contenido de la unidad 3. Dos, selecciona un campo. Este es importantísimo. Selecciona un campo de aplicación. ¿De qué estamos hablando? De la psicología social aplicada. Puede ser psicología social y educativa o puede ser psicología social de las organizaciones, psicología social de la salud, de la política, jurídica o de intervención. Todos esos vienen en la unidad 3 que ves que ya platicábamos, que es bastante extensa, y todos esos son campos de aplicación de la psicología social aplicada, ¿sale? Entonces, escoges uno de esos y te haces una buena investigación acerca del mismo, de ese campo que escojas tú, que puede ser cualquiera de los que te acabo de mencionar, y ya, dice acá, con base en la información obtenida, perdóname, identifica un caso sobre el campo de aplicación seleccionado. Puede ser un caso de educativa y entonces, pues no sé, por ahí en la red van a encontrar varios artículos que contienen casos. Tienes que escoger alguno de esos casos, ¿sí? Como dice por acá, puedes encontrarlo en revistas especializadas de divulgación, en fuentes abiertas confiables, algún caso presentado en alguna película, un trabajo de investigación de una universidad o una tesis o tesina, periódicos, etcétera. Entonces, ya que tengas tu caso que sea de algún campo de aplicación que tú hayas escogido, ahora sí dice, realiza un análisis de ese caso y desarrolla una explicación del mismo basándote en lo que investigaste con respecto al campo de aplicación. Ajá. En un archivo de audio utilizando los elementos revisados en la unidad. Ahora, acá lo que confunde es como que todos los elementos, no, únicamente los que sean con respecto a tu campo de aplicación que escogiste, Dexire. No sé si alcanzo a explicarme un poquito mejor. Ay, me revolví. Entonces tengo que, a ver, vamos por pasos. Tengo que escoger un caso, por ejemplo, si yo agarro el de salud, un caso, y de Ajá. ese caso tengo que buscar cómo se involucra o cómo está asociado con lo de la salud, o ya ahí me perdí. No, sí, a ver, entonces tienes el caso, lo empiezas a analizar
ya con base en todo lo que aprendiste de tu investigación que hiciste con respecto a ese campo de aplicación de la psicología social, que en este caso sería salud, ajá, lo analizas y eso es lo único que tú tienes que tomar en cuenta para tu análisis. Es decir, no tienes que meter sino la información que acabas de ver o que acabas de aprender tras tu investigación con respecto a salud, a la aplicación de la psicología social en la salud. No son todos los elementos de la unidad, sino únicamente los del campo que tú escojas. ¿Sí me explicó? Ya, sí, ya me quedó más claro. Gracias. Ah, muy bien, qué bueno, Dexire. Adelante, Beni. Y dicen por acá también, ¿solo es el audio? Sí, solo es el audio. Maestra, yo ya ayer le entregué ese trabajo, pero ahorita ya me puse a dudar. Bueno, yo lo que hice fue, bueno, a seguir las indicaciones e incluso, en el archivo Word, pues puse ahí como que lo que va a venir en el audio, ¿no? Lo escribí más que nada, entonces puse, en el audio viene una parte de lo que es yo escogí la psicología social y educativa. Y en una parte, dije, pues, de lo que trata, y ya en la siguiente dije, yo más que nada expliqué el caso que escogí, que fue, creo que era la agresión en la adolescencia, algo así. Ujú. Este, pero yo expliqué más que nada de qué trata y cómo se genera esa agresividad en los jóvenes. No sé si esté bien o esté mal. Y digamos que, ¿a qué campo de aplicación de la psicología social aplicada te estarías remitiendo? Pues es en la educativa, ¿no? En la educativa me parece muy adecuado porque en la educativa tenemos ya entendido, ¿no? Que, digamos, el psicólogo social que se aplica a hacer una investigación en social y educativa, definitivamente tendrá que pasar por la parte del desarrollo de niños, bueno, infantes, niños y adolescentes. Entonces me parece muy atinado y nada más, si tú puedes ahondar un poquito en la cuestión meramente de algunas conceptualizaciones propias de la psicología social y educativa, o en este caso educativa o social aplicada a la educación, ajá, entonces pues eso ya le daría un plus a tu trabajo, pero no veo que tenga ningún problema. ¿Sale? Entonces revísalo. Si quieres, hoy mismo te paso la calificación de esta experiencia de aprendizaje y ya si hay que sumarle algo, te lo hago saber para que tú vas a tener un segundo intento todavía, entonces lo puedas complementar, ¿sale? Ok, sí, gracias, porque bueno, en donde encontré la información, pues más que nada viene eso de psicología educativa y vienen como 4 casos, más que nada. Y pues yo escogí el que más me llamó la atención de ese archivo y pues lo leí y pues en el audio le digo que nada más expliqué de cómo se trataba y cómo se va desarrollando y demás. ¿Y de alguna forma haces tú una propuesta de intervención? No, Ah, no, eso sí no. digo, déjame revisarlo, de todos modos no te angusties, pero pues se acuerdan que en las sesiones anteriores lo que estábamos viendo es que algo que distingue a la psicología social aplicada era pues justamente el hecho de que intenta dar resolución o al menos minimizar las problemáticas, ¿sale? Entonces de lo que se trata es que ustedes propongan cómo se podría manejar el caso que ustedes escojan y qué probables resoluciones podría tener. Algunos casos pues ya traen su propia resolución y entonces nada más se trata de complementar, digamos, reforzando la reflexión de por qué se pudo haber llegado a esa solución. Ajá. Y en otros casos, pues no vendrá la posible resolución y es donde ustedes tienen que proponerla. ¿Sale? Ok, Pero hoy mismo lo gracias. checo, Benny, no te apures, hoy mismo lo checo y te hago una retroalimentación completa para que tengas todavía, te digo, tenemos estas 2 semanas. Ahora, van a tener que hacer su actividad integradora. Entonces, hoy acaba la unidad, o mañana, no me acuerdo si hoy o mañana, pero entre hoy y mañana ya tendrás esta calificación para que puedas ver si tienes que complementar con algo. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. De nada, Benny. Te escucho, Miranda.
Yo justo tenía la duda respecto al análisis, que qué era lo principal que debíamos de llevar o bueno, de poner en el análisis, pero ahora lo que entiendo es solamente es explicar el caso, la propuesta de intervención y la relación de conceptos de la psicología social con el caso, ¿verdad? ¿O hay algo que me falte? Pues eso que estás diciendo justamente es hacer análisis, ¿no? Entonces sí, no te falta nada, está muy bien, Miranda, nada más no olvides la parte donde si en el caso no viene explicada una posible resolución, entonces tú, en tu calidad de psicología social aplicada, podrías proponer. Ahora, tampoco es algo tan complejo, pero ustedes tomando en cuenta todos los elementos que ya tienen, podrían decir a lo mejor esto y esto coadyuvaría a la cuestión de la resolución de esta problemática, porque en la psicología social aplicada a la educación se nos indica que tal y tal y tal y tal. ¿Sí me alcanza a Oh, explicar? sí, sí, muchas gracias. Y otra duda, en caso de que me pase un poquito de los 2 minutos, ¿no hay problema o preferente que nada más sean los dos y ya vaya? Si pueden hacerlo de nada más los dos, sería genial porque pues hay varios trabajos que calificar, ¿cierto? Pero si te pasas así unos segunditos, pues tampoco pasa nada. Solo que no llegue tampoco a los 3, a los 5, ¿no? Sí, ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, si les van surgiendo dudas, no se preocupen, me las van comentando de todos modos, ¿sale? Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Nada más déjenme la encuentro. Denme un segundito. Acá estamos, no. Ajá, es esta, yo creo, sí. Bueno, como habíamos visto, íbamos a tratar de abordar al menos un par de todos los campos de aplicación que vienen. Al menos vamos a abordar dos, ¿no? Y en este caso, pues le va a convenir mucho a Beni porque es social y educativa. Y la siguiente que vamos a ver es la de las organizaciones que esa pues no la vamos a alcanzar a terminar, pero bueno, algo vamos a ahondar un poquito más, ¿sale? Entonces empezamos con lo que es la psicología social y educativa. En su plataforma decía algo importantísimo, miren, se los repito, dice, en definitiva, la perspectiva psicosocial resulta absolutamente necesaria e incluso imprescindible en educación porque los fenómenos educativos son esencialmente fenómenos psicosociales compuestos básicamente de procesos psicosociales, en particular de dos clases, interpersonales y grupales. En efecto, la mayor parte de las cosas que ocurren en las situaciones y procesos educativos, tanto escolares como no escolares, tienen que ver directa o indirectamente tanto con procesos interpersonales que los procesos interpersonales son aquellos en los que se dan la interacción profesor-alumno, alumno-alumno o padres e hijos, porque todos estos personajes están envueltos en en el proceso de aprendizaje de cada uno de los sujetos que acuden, ¿no? Tanto aprender como enseñar, ¿sí? Eso para los procesos interpersonales y los procesos grupales, que ya nos hablarían un poco más de qué tipo de grupo tenemos y por ende, pues de las normas grupales, cohesión del grupo clase, cohesión quiere decir unión. Ajá, déjenme le doy entrada a Yaneli, que no sé por qué salió. Listo. O del grupo familiar. Fenómenos ambos, en definitiva, eminentemente psicosociales. Entonces, de entrada comprendemos que existen varios personajes que se van a involucrar en este proceso psicosocial que representa la educación. ¿Sale? Bueno, entonces la educación puede llegar a ser entendida como un proceso dialéctico resultando de la praxis. ¿Qué quiere decir praxis, chiquitines? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿A qué le suena? Como Praxis, práctica. exactamente, de la práctica. Entonces,
Repito, la educación puede llegar a ser entendida como un proceso dialéctico resultando de la praxis o práctica reflexiva y consciente de seres humanos en momentos históricos determinados, transformándose en un quehacer esencialmente problematizante. La investigación educativa tiene que ser crítica. ¿A qué se refiere con crítica? Bueno, es intentar comprender la realidad y sus implicaciones de diferentes maneras vinculadas con la transformación social. Porque evidentemente si cualquiera de nosotros nos metemos a aprender algo, es justamente porque queremos hacer esta transformación en nosotros mismos, evidentemente, y por ende, si hablamos de un proceso ya psicosocial complejo, estamos hablando de una transformación social. La educación, por ahí en otro texto encontré, educación es política y política es educación. Entonces, si nosotros queremos acceder a los caminos para poder hacer transformaciones sociales, como ya lo platicábamos la semana pasada, ser agentes de cambio, pues tenemos que entrarle de entrada a transformar en nosotros mismos todas estas cuestiones que puedan ser problematizantes en la educación, y por ende estaremos haciendo una cuestión de investigación educativa crítica. Otra cualidad de esta investigación crítica es que conlleva técnicas de producción y análisis de datos, inspirados en el cambio social, que ubican al psicólogo como investigador desde determinada posición. Y aquí, Yaneli, si estás por acá, es donde entra justamente la cuestión de la investigación educativa, cualitativa, ¿sí? Como ya lo habíamos platicado también, para la psicología social aplicada, tanto como para el interaccionismo simbólico, que ya verán más a profundidad el próximo semestre, no existe otro camino de hacer psicología social aplicada si no es con la investigación cualitativa. ¿Y qué busca la investigación cualitativa? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Lo decíamos la clase pasada. Las experiencias. ¿Hacer qué con las experiencias? Comprenderlas, ¿no? Exactamente. No cuantificarlas, comprenderlas. Muy bien. Bueno, entonces dice por acá, el interés investigativo se corresponde con los objetivos y supuestos de la investigación propuesta. Esto ya lo habíamos visto cuando abordamos los pasos de la investigación. Entonces, si recuerdan, yo no puedo partir, primero que nada, no puedo partir si no tengo una excelente pregunta de investigación. Y por excelente no me refiero a matemáticamente excelente, sino bien acotada, que parta de una problematización que en efecto yo pueda abordar y no algo que me quede gigantesco. Por ejemplo, ustedes como estudiantes, pues a lo mejor no podrían hacer una investigación cualitativa con 100 sujetos, pero sí podrían hacerla con 2 sujetos de investigación. ¿Sí? Se trata de acotar. Y ya que tenga yo esta pregunta bien acotada, por ejemplo, los estudiantes, o podríamos pensar, ¿no? Pensándolo ya como pregunta, ¿no? Podríamos pensar que los estudiantes del IRC sufren de burnout, el fenómeno que les decía que es cansancio, de quemado, ¿no? Que genera estrés inclusive, ¿cierto? Entonces, ahí estamos partiendo ya de una pregunta muy cerrada, porque estamos hablando únicamente de los estudiantes del IRC. Entonces, ahí ustedes tendrían ya que partir de esta localidad en específico y en esta temporalidad, ¿sí? Bueno, de ahí pues ya venían todos los pasos que ya en aquella clase estuvimos revisando, ¿se acuerdan? Y que tiene que ver también con el tipo de técnicas que voy a usar tanto para la recolección de mis datos como para la creación de mi instrumento cualitativo y el análisis de esa información que me arroje mi instrumento cualitativo. Suena muy rimbombante, pero díganme si hay dudas hasta aquí porque en realidad es bastante sencillo. Bueno, sencillo, vamos a decir. ¿Pero hay dudas hasta aquí? No. Bueno, a ver, espérame, sin dudas. Ok. Bueno, dice por acá entonces, esta psicología social crítica
que es la que nos va a permitir hacer una investigación educativa crítica, habla de que el énfasis está ubicado desde la autorreflexión, porque lo que se busca es autonomía y libertad del ser humano. Acuérdense, como lo vieron en su plataforma, que gran parte de la psicología social y sobre todo la psicología social aplicada, como ya lo habíamos platicado también, nace ya sea en periodos de guerras, entre guerras o cuestiones críticas para la humanidad, porque si ustedes lo piensan o lo reflexionan de manera sencilla, es cuando el ser humano comienza a preguntarse qué puedo hacer para mejorar la calidad de vida de todos los demás seres, la mía, ¿no? Y también la de todos los demás seres humanos. Y en momentos de guerra, de crisis, pues evidentemente es cuando empiezan a surgir este tipo tanto de cuestionamientos como de posibles soluciones. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se entiende por qué, al menos? Sí. Bueno, entonces cada vez que veamos que parte desde la autorreflexión para lograr autonomía y libertad, estamos hablando de eso. Cómo luchar contra los fenómenos psicosociales, por ejemplo, del tipo dominio dictatorial, ¿no? Del cual se agarra un poder a través del control de las masas, por ejemplo, y que infunde miedo, ¿no? En los habitantes de cierta nación, no nos vamos a poner aquí tan específicos, ¿sí? Y con ese miedo hace que se muevan cuestiones, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces, desde la psicología social, y en este caso social crítica, educativa crítica, hacer que los seres humanos vayan comprendiendo cuestiones para que ustedes, bueno, para que ellos y ustedes y todos podamos mejorar nuestra calidad de vida? Eso es lo que hace un psicólogo social. Y dice acá, ofrecer alternativas de acción a una psicología que pretenda colaborar con la transformación y resistencia social. Como les decía, hacer psicología social es casi ir en movimientos contraculturales, ¿sí? Pero que tengan un sentido, una búsqueda por aportar a las posibles resoluciones. No nada más nos vamos a que aquí ya no somos rebeldes sin causa, sino que como que rebeldes pero con causa, ¿sí? Y dice por acá, desde este enfoque, los agentes se vuelven participantes activos en los procesos investigativos, de modo tal que se da paso a relaciones humanizantes, concienciados en el mundo y con el mundo y para el mundo. Ya habíamos platicado un poco de la importancia de reconocer la implicación, Yaneli, esto también es muy de la investigación cualitativa, la importancia que tiene el identificar, reconocer, descubrir el modo en que yo, como sujeto investigador, estoy implicado con mi tema y por ende con los sujetos a investigar. Si yo tengo clara la relación que existe entre lo que yo, todas las expresiones que yo tengo, las manifestaciones que yo tengo para con el tema, es decir, mis implicaciones, entonces mi tema tendrá un mejor flujo, tanto de trabajo como de análisis reflexivo crítico. ¿Se comprende hasta acá? Sí, Bueno, y entonces tenemos, dice por acá, investigación crítica en educación y el quehacer de la psicología. Y nos vamos de nuevo de la teoría a la práctica. Entonces, investigación es algo que conjuga el estudio de un problema específico con las acciones que podrían dar solución. Cuando pensamos en investigar, casi siempre pensamos en una cuestión de estado del arte. Quien no sepa, anótele y van buscando qué es, por favor. Ya lo hemos platicado, pero bueno, lo vuelven a reafirmar. Ajá. Y también pensamos en una cuestión meramente descriptiva, donde yo voy a ahondar para describir la problemática. Pero un psicólogo que hace psicología social aplicada puede hacer algo descriptivo y con ello aportar, por supuesto, porque muchas veces la solución está en, voy a usar una palabra coloquial, en desmenuzar la problemática, que esto nos permite analizar y reflexionar con respecto a ella. Y por ende ya se está dando un poco unos caminos hacia la posible resolución. Pero hay otro tipo de experimentaciones que implican la acción. ¿Cuál acción? Pues la acción de crear nuestras propias intervenciones psicosociales
que nos permitan, ahora sí, proponer en concreto cómo coadyuvar a la resolución de cierta problemática. Entonces, no pensemos que investigación únicamente es enterarme de más. Investigación casi siempre se trata de propuesta. ¿Queda claro esto? Porque esto suele ser, pues nos confronta. Hemos venido entendiendo investigación como ahondar más en un tema, y sí, pero aparte de ahondar, tengo que proponer, tengo que construir, y eso me convierte en un sujeto activo ante la construcción del conocimiento. ¿Sí? Chiquitines, chiquitinas, ¿se comprende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Muy bien. Bueno, las participaciones, no, perdón. Los participantes de la investigación analizan críticamente las situaciones, prácticas pedagógicas y psicológicas, porque recuerden que estamos hablando de psicología social y educativa. Por eso es que se mencionan aquí las prácticas pedagógicas y psicológicas en este proceso de aprendizaje, ¿sí? Dice los conflictos y las resistencias al cambio que emergen en este proceso. Reflexionan y toman conciencia de sus discursos y sus prácticas en función del para qué de su quehacer. Y lo que se busca es hacer una defensa de los intereses que actúan o en oposición a cuáles ideologías realizan su labor formativa profesional. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Cuando nosotros creamos estrategias educativas, por ejemplo, las personas que son docentes, vamos a hablar ahorita de la figura del docente o la docente. Nosotros tenemos que tomar en cuenta un montón de aspectos y no únicamente cómo voy a transmitir los conocimientos. Primero que nada, tengo que saber desde dónde, y por eso dice ideologías, ¿no? Como les dije, psicología es educación es política y política es educación. No podemos nosotros como psicólogos sociales dejar de lado el hecho de que toda transmisión de información llevará de manera contingente y de manera inevitable también cierta ideología política. Entonces, en ese sentido, ya todas mis estrategias estarán permeadas de lo que esté sucediendo a nivel Estado, ¿sí? Por eso las reformas educativas y toda esta cuestión, todos los planes de estudio están pensados para afianzar ciertas ideologías que se comparten y algunas que no se comparten, como Estado-nación que somos. Y en ese sentido, yo como docente tengo que tomar en cuenta primero desde dónde voy a transmitir el conocimiento, desde qué ideología estoy partiendo. En segunda, a quiénes se las estoy transmitiendo. En este caso, por ejemplo, puedo pensar que se las estoy transmitiendo a mis alumnos y alumnas del IRC. Ajá. Y en ese sentido, al ser una formación ya profesionalizante, como lo es la licenciatura, pues tengo que ahondar en las cuestiones que a ustedes les permitan, como ya lo dije, ser cada vez mejores profesionales. ¿Sí? Y eso también permea todas mis estrategias. Al hacer eso, estoy haciendo psicología social. ¿Por qué? Porque estoy tomando en cuenta la temporalidad, es decir, el tiempo en el que está sucediendo, por decirlo así de manera sencilla, y también la localidad en la que está sucediendo. No podríamos pensar en enseñar del mismo modo a personas que, por ejemplo, tuviéramos un salón aquí multicultural, que hubieran personas que ni siquiera hablan español, entonces tendrían que ser otro tipo de estrategias, ¿cierto? ¿Se comprende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, muy bien. Luego, esto es algo en lo que ustedes van a ahondar, ¿no? Porque tienen que escoger un campo de aplicación y van a conocer más cuestiones en específico. Pero vamos a seguir. ¿Qué quiere decir de la teoría a la práctica? Bueno, por acá nos proponen esto. Primer acercamiento al campo aplicado de la psicología social. ¿Cuál era entonces la función primordial del psicólogo social? Lo platicábamos en las sesiones anteriores. ¿Cuál era? Y lo acabamos de decir hace ratito también. Era el dar pequeñas, bueno, como que algunas herramientas para poder minimizar las problemáticas que surgen en la vida real, ¿no? Bien, muy bien. Luego, el ejercicio pedagógico
tiene que trascender del conocimiento teórico a la inmersión en las comunidades. Esta es otra cuestión que les quería decir. Cuando nosotros leemos comunidades, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo digo la palabra comunidades? ¿Con qué lo asocian? Como un conjunto de personas. Ah, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra asociación surge por ahí? A lo mejor es un prejuicio mío nada más, ¿eh? ¿Alguien más tiene otra asociación? Ah, perdón, a ver, Yaneli. Con una comunidad indígena. Sí, a veces pensamos que comunidades solamente son este grupo o este tipo de agrupaciones, ¿no? Que están un poquito aisladas de lo que es la vida en las grandes urbes. Lo asociamos ya sea a comunidades indígenas o a, te digo, les digo, grupos de personas que están aislados y que viven en sus propias comunidades. Pero como bien señalabas, creo que fue de Exiré, si no me equivoco. ¿Sí fuiste tú? Son grupos de personas únicamente. Entonces nosotros, hoy, al estar aquí, ya somos una comunidad educativa que pertenece al IRC y que como grupo aparte tenemos nuestras propias cualidades. ¿Sí me alcanzo a explicar? No es nada más las que están aisladas o las que viven en estas cuestiones, como decía Yaneli, las comunidades indígenas, sino que es cualquier tipo de agrupaciones que compartan algunas ideologías, metas, escalas de valores, ajá. Esto lo van a comprender todavía más a profundidad porque de hecho tienen más adelante en sus siguientes semestres, van a ver psicología de los grupos y también psicología de las comunidades o comunitaria. Pero el chiste es que vayan dándose cuenta más o menos a qué se refiere. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ¿y qué decía por acá? El ejercicio pedagógico trasciende del conocimiento teórico. Ya lo habíamos platicado hace unos minutitos. Yo no puedo nada más venir y decir, ah, pues con que yo les diga exactamente lo que yo pienso o lo que yo he leído, más bien, de lo que es la psicología social. Es decir, si yo llego con ustedes y teorizo al respecto de lo que es la psicología social, poco o nada se van a acordar ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente, en este caso ustedes, por ejemplo, puedan hacer de este conocimiento algo significativo? ¿Qué se les ocurre que está sucediendo desde la clase 1 o qué harían ustedes? Adelante, Dexire. Que haya como una participación activa entre las personas que estamos, como por ejemplo ahorita en la clase, ¿no? Que hay una interacción entre el profesor y los alumnos. Entonces así quedaría como un poquito más significativo el aprender. Exactamente, una participación activa, muy bien. ¿Y cómo lograría yo que ustedes, o cómo hemos logrado que ustedes participen? ¿Qué estrategia creen que se está, o que estoy en este caso, aplicando? El cuestionamiento Ujú, ujú. ¿Con base en qué, Dexire? con base como a lo que estamos viendo en clase, a los temas que estamos presentando. Muy bien, exactamente. ¿Y cómo lo bajamos? ¿Cómo bajamos la teoría a la práctica? Porque estaría muy bonito que yo aquí nada más les repita lo que viene en su plataforma con respecto a, por ejemplo, la teoría de las representaciones, ¿no? Ah, pues sí, Moscovici, Alport, vámonos desde acá y acá, y léanse esto y ya, listo. Pero ¿qué hicimos? Cada vez que íbamos abordando uno de esos conocimientos, tratábamos de poner ejemplos. Y en el momento en el que ofrecemos ejemplos, la gente empieza, o en este caso los estudiantes y las estudiantes, comienzan a identificarse con aquellos procesos psicológicos, psicosociales que estamos describiendo. Entonces, para que estas prácticas pedagógicas realmente aterricen en la práctica o praxis y no se queden solo en la teoría,
y por ende que se conviertan en aprendizaje significativo, tenemos que lograr que los estudiantes sientan emociones diversas a la hora de estar entendiendo dichas conceptualizaciones. ¿Y cómo se puede hacer? Pues bueno, yo lo he hecho con ejemplos, pero hay mil y un formas de hacerlo para que ustedes, como bien dices, se entiendan a sí mismos como sujetos activos en esta construcción de su conocimiento. ¿Sí? Bueno, a eso se refiere entonces con bajar la teoría a la práctica. Esto es fundamental para hacer una buena intervención, por ejemplo, porque como ya lo platicábamos con el ejemplo de los machetes, ¿no? Y de la gente de, no sé, tal comunidad, ahí sí tal comunidad que vive en la sierra, ¿no? ¿Se acuerdan de ese ejemplo, cierto? Entonces, pues yo no voy a llegar a hablarles de mi teoría porque ¿qué van a hacer? Me iban a dar el patadón, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay que hacer una cuestión que le llaman también ejercicio práctico, ¿sí? Es hacer significativo el conocimiento para quien lo está adquiriendo. Y por último, habla del contexto de proyecto de aula o práctica pedagógica. Yo tengo que tomar en cuenta el contexto de todo lo que está sucediendo. Si yo llegara aquí y les diera clase en inglés, pues me entenderían Pues sí, ¿no? un poquito a lo mejor, pero no la idea concreta, ¿no? Porque no somos angloparlantes. El contexto en el que estamos entonces también influye muchísimo. Claro que si en algún momento, ay, perdónenme, ¿eh? Claro que si en algún momento ya tú decides irte a estudiar a la Universidad de Chicago, ¿no? Bueno, pues ahí tú tendrás que hacerte parte de ese contexto y entonces sabrás que tus clases van a ser en inglés. Pero si yo llegara ahorita aquí a hablarles en inglés y descontextualizo totalmente una clase del IRC que está en la Ciudad de México, hispanoparlantes, pues sería totalmente descontextualizado. Tengo que ceñirme al contexto en el cual estoy enseñando. Y ustedes como estudiantes, ceñirnos al contexto en el cual estoy aprendiendo. Y como ya es una licenciatura, el pensamiento se empieza a ser crítico, ¿cierto? Benny, pues no sé, ¿las demás me escuchan? Es que dice Benny que no me escucha. Sí, maestra, se la escucho. ¿Sí? Sí, maestra, ya, es que dejé de escucharla como por 2 minutos y pues ahorita reinicié mi internet, entonces ya quedó. Ok. Gracias. Ah, bueno, ok. Bueno, no te preocupes, que lo que te hayas perdido, lo puedes revisar después en la clase grabada, ¿sale? Bueno, ok, tenemos entonces que el enfoque crítico o sociocrítico habla de una autorreflexión crítica en los procesos de conocimiento. La autorreflexión crítica nos convierte entonces en ¿qué? Sujetos activos que construyen su conocimiento, ¿sí? Y plantea que la finalidad de la investigación es la transformación de las estructuras de las relaciones sociales. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, este tipo de investigación socioeducativa que es la investigación-acción, que es cualitativa, es un modelo de la investigación cualitativa, porque además esto hay que entenderlo. La investigación tanto quali como quanti no es que nada más exista una sola forma de hacer investigación cualitativa. De hecho, es todo lo contrario. Casi existen modos de hacer investigación cualitativa como existen investigadores. Es muy amplia y podemos por eso escoger de una serie de recursos, ya sean métodos, técnicas, instrumentos, que me van a servir para configurar mi propia forma de hacer investigación educativa o investigación cualitativa. ¿Se comprende esto? Entonces, si yo tengo todos estos recursos para hacer mi investigación, bien los voy a poder aplicar para transformar, dice acá, las estructuras de las relaciones sociales. En la investigación-acción se propone que, muy a grandes rasgos, que el docente esté todo el periodo que va a estar enseñando, esté en constante, ya sea mejora continua, por supuesto, y también en la autoevaluación, ¿sí? Y en la recepción de la retroalimentación que le haga cualquier otro personaje envuelto en este proceso para que pueda ir siendo un proceso dinámico.
Y no ver así entonces al típico docente que está nada más ahí repitiendo como cualquier repetidora de radio lo haría, los conocimientos, porque eso, como ya quedó clarísimo, no genera la construcción del conocimiento, sino la repetición y la acumulación de aprendizaje, que no es lo mismo. ¿Sí? Y luego dice, la investigación educativa para la producción de conocimientos adopta vías o enfoques que le posibiliten explorar y describir problemas en tanto relación, teoría, práctica. Bueno, suena muy rimbombante, pero ya lo hemos explicado hoy bastantes veces. Entonces, el enfoque crítico o sociocrítico desde el cambio social propone que, propone conocer y comprender la realidad como praxis, unir teoría y práctica, orientar al conocimiento para emancipar al hombre. Por emancipar no es hacerlo el superhéroe, sino mejorar calidad de vida. Y luego implicar a toda la comunidad educativa, que quiénes eran los actores de la comunidad educativa, Los docentes ¿quiénes más? y los alumnos. Y falta un actor por ahí. ¿La familia? Exactamente. En un proceso de compromiso social, ¿sí? Bueno, luego dice enfoque crítico o sociocrítico. El concepto de participación, este es fundamental. ¿Por qué? Porque implica en el proceso de investigación al grupo o comunidad en cada instancia. Ya lo hemos platicado muchas veces con el ejemplo de los machetes, vamos a la metáfora de los machetes, ¿no? Si yo no me implico como persona o sujeto que está tratando de entrar a una comunidad y simplemente quiero llegar a aplicar todos mis conocimientos teóricos, pues quizá ni salgo viva, ¿no? Vaya, siempre exagero, ya me van conociendo, pero al menos no me va muy bien y no alcanzo a hacer ningún tipo de intervención. Entonces, tengo que implicarme en este proceso de investigación, tanto yo como el grupo o comunidad que voy a investigar. Acá, a diferencia, esta es una de las grandes diferencias con la metodología de investigación cuantitativa, porque en el cuantitativo lo que se busca es la plena objetividad. Por eso es que casi en psicología esa no nos va a servir de mucho. Ajá. ¿Por qué? Porque yo difícilmente voy a poder salirme de, si soy un ser humano que está estudiando a otros seres humanos, difícilmente voy a estar cero implicada, ¿no? Pero al menos en cuantitativa lo que se busca es la cero implicación, que nos permite entonces la adquisición o bueno, llegar a conocimientos plenamente o meramente objetivos, ajá, que además sean replicables y que cada réplica resulte en el mismo resultado. En ese sentido es lo único que convierte a un conocimiento en conocimiento científico, al menos para el positivismo, que es la ciencia cuantitativa por excelencia, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el positivismo, y eso lo tienen que estar viendo ahorita en filosofía, pues es exactamente esta doctrina que nos indica que no hay conocimiento por fuera del conocimiento científico. Ahora, de suerte existen ya los post-positivistas que están más del lado de la investigación cualitativa, donde no es cierto. Sí hay formas de hacer ciencia, aunque el conocimiento no sea un conocimiento objetivo, mesurable, cuantificable, replicable y que no siempre se llegue a los mismos resultados. Que esa es entonces la quali, ¿sí? Bueno, entonces regresando a la psicología social y educativa, es un enfoque interpretativo. El interés es esencialmente emancipatorio, busca la autonomía. Y su método por excelencia, pues ya se los platicaba, es la investigación-acción. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O algo en Sí. el... ¿La investigación qué, maestra? Acción. Ah, ok, gracias. Tú que estás en educación, bueno, que vas a agarrar eso, pues agárrate un caso de investigación-acción. Bueno, ya lo hiciste. Si algo falta, yo te digo, pero pudiste haber hecho eso, ¿no? Vení. Entonces está padre porque ahí ya tienes un elemento integral de la forma de hacer investigación educativa. ¿Sale?
Bueno, por acá había vuelto a poner las etapas de la investigación, pero creo yo que ya las vimos en aquella clase y si quieren retomarlo, no me acuerdo si fue la clase 1 o 2, creo que fue la 1 porque son temas de la unidad 1. Quería hacer una especie de repaso, pero como el tiempo se nos va muy rápido, mejor lo dejamos así, ¿les parece? Y ustedes pueden retomarlo en la sesión grabada de la sesión 1. Y luego dice por acá, proyectos de intervención psicosocial, prevención y promoción, intervenciones psicoeducativas, primeros auxilios psicológicos, impacto a las comunidades y grupos humanos alcanzados, experiencia internacional, luego encuentros interinstitucionales de experiencias significativas psicosociales. ¿Ok? Todo eso estamos hablando que son proyectos aplicados ya en todas las cuestiones que les acabo de decir. Algunas son para prevención y promoción, otras son para medir, bueno, para más bien comprender, perdónenme, el impacto, ¿no? Hacia estas comunidades, por ejemplo, que podrían estar ahí sí en condiciones que no favorecen la adquisición del conocimiento, sino todo lo contrario. Bueno, más o menos me explico hasta acá. Bueno, entonces, tenemos que la psicología educativa, los psicólogos educativos son diferentes de los escolares. Los educativos son aquellos que en el campo científico y académico se ocupan de los problemas de la educación, cómo aprende el ser humano, qué condiciones requiere para aprender el ser humano, ¿sí? Por eso te decía, Beni, que estudian tanto a la infancia, niñez y adolescencia. No es que los adultos ya no aprendamos, no, pero esas son las primeras etapas con las cuales se dan las bases del modo en que va a aprender todo individuo. Y luego, los psicólogos escolares son distintos porque son aquellos que desde el campo profesional se ocupan de resolver algunos de los problemas que existen en el ámbito educativo. Entonces, podríamos hablar que los psicólogos educativos estudian el desarrollo y cómo aprende el ser humano, y el psicólogo escolar estudia cómo resolver los inconvenientes que se van presentando en este proceso de aprendizaje. Bueno, la educación como objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, en la primera etapa dice el discurso filosófico. Toda práctica educativa remite a una concepción del hombre y regula el quehacer pedagógico. En la segunda etapa tenemos el discurso científico, derivado de la filosofía positivista, como ya les decía. Y la tercera etapa es el surgimiento de las ciencias de la educación, que permite la existencia de múltiples enfoques, ya no únicamente el positivista. ¿Sí? Y luego dice, aspectos a considerar, bueno, el creciente interés de los psicólogos sociales por los problemas educativos. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que es importantísimo empezar a hacer investigación educativa? ¿Qué problemas podríamos a nivel mundo, sí, así de exagerado va a sonar, resolver si resolvemos algunos problemas en la educación? ¿Qué se les ocurre? Dijo dentro del área de psicología educativa. De investigación educativa, sí. ¿Qué podríamos aportar? Más bien, ¿qué problemáticas podríamos resolver si todos nos enfocáramos en conocer y trabajar por resolver o para resolver las problemáticas en la educación? Bueno, no sé si tenga algo que ver, pero en el bloque pasado un profesor nos había hecho entrevistar a un psicólogo, en este caso que esté en el área educativa, y al que yo pude entrevistar, bueno, más que nada era psicóloga, se encargaba más que nada de este aspecto del maltrato infantil. No sé si esa tenga como algún tipo de relación con lo que ahorita está diciendo o es completamente aparte. No, sí, o sea, podríamos relacionarlo, claro que sí. Desde la educación, ¿cómo podrías trabajar por mejorar una situación que llevara a este tipo de problemática en específico? ¿Qué tendría que aprender el ser humano para no llegar a este tipo de delitos?
Comentó Yaneli, maestra. Muy bien, es que como estoy en la pantalla de acá, gracias. Trabajar más en la inteligencia emocional, claro, podría ser una, y está muy en boga además, ¿no? Ahorita la inteligencia emocional. Ujú. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, yo he visto cambios mucho en la educación desde cuando era niña, que iba en primaria hasta ahorita. Creo que yo sí veo mucha diferencia porque antes nos enseñaban cívica y ética, pues para un poquito el comportamiento en la sociedad, ¿no? O cómo nos deberíamos de comportar en la sociedad. Y ahorita veo que hay mucho de estas clases de aprender a aprender, que es como para conocernos más nosotros, para realmente aprender lo que estamos viendo. Y también creo que nos ayuda mucho principalmente para saber cómo comportarnos en la sociedad y para saber cómo sobrellevar la vida cotidiana. Muy bien. Exactamente, exactamente. Tenemos que, desde la psicología educativa y de la investigación que se está haciendo en psicología educativa, social y educativa, tenemos que aprender a subsanar aquellas cuestiones que estén fallando a nivel sistémico, y eso se hace desde la educación. Si yo educo seres más civilizados, más empáticos, que tengan mucha mayor facilidad para dejar atrás el pensamiento egocéntrico y por ende comprender que existen muchas opiniones que pueden ser distintas a las suyas, estaré trabajando por una sociedad mucho más unificada, ¿cierto? Y luego dice, con respecto a lo que dice Benny, tener vigilado el bienestar de los niños heridos se transforman en adultos que hieren. Sí, claro, y ya lo verán, pero todos traemos ciertas heridas, entonces por ahí aún más amplio yéndonos en este análisis, cómo trabajar con todos los tipos de heridas que existen. Muy bien, ok, sí lo están comprendiendo, muy bien. Entonces, bueno, otro de los aspectos a considerar es lo que ya habíamos platicado, el notable debilitamiento de las tesis positivistas, pues claro, porque en psicología, cualquier tipo de psicología, que no sea, por supuesto, conductista, pues difícilmente vamos a poder ser objetivos. Todas nuestras investigaciones tendrán o al menos estarán involucradas con nuestra propia subjetividad. Y esto, lejos de ser algo negativo para la ciencia, es algo completamente positivo porque nos permite conocer las cualidades humanas que tanta falta nos ha hecho conocer hasta ahora desde la psicología, para poder ahora sí convertirnos en sujetos de cambio, de transformación, en agentes de cambio. Agentes, ¿sale? Bueno, luego dice que hay que incorporar desde los psicólogos educativos la perspectiva psicosocial, ya lo hablamos. El mayor desarrollo de la psicología escolar profesional que ha integrado la dimensión psicosocial. Ya también lo platicamos, pero básicamente esto se refiere a todas las cuestiones que están haciendo. Acuérdense, los psicólogos escolares estudian las posibles complicaciones que existan en este proceso educativo, y a esto se le ha dado un gran peso, por lo menos desde la década de los 70, del siglo pasado, y ha tomado cada vez más fuerza, terminando ya por la creación de una serie de capacitaciones, cursos, diplomados, seminarios, coloquios profesionalizantes del quehacer docente, cosa que antes no se hacía, no se cuestionaba la forma de enseñar de un docente. Hoy sí, ¿sí? Es una profesión aparte. No por saber algo, eso no nos convierte en maestros. Diría Vygotsky que sí nos convierte en mayores conocedores, pero no nos convierte en maestros. ¿Vale? Bueno, considerar a la escuela como un agente primario de socialización. Esto viene de las teorías constructivistas justamente de Lev Vygotsky y también de Piaget, tanto a nivel de currículum abierto como de currículum oculto. Currículum abierto es este que yo les podría decir, miren, yo soy Mariana Seable, estudié psicología, me especialicé en psicología social, después en psicología clínica, trabajo como investigadora en el Politécnico y soy maestra del IRC. Y aparte tengo mi consultorio, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el currículum oculto?
Bueno, pues las habilidades que tengo para enseñar. Soy empática, me gusta que mis clases sean dinámicas, que tengan participación, mucha participación por parte de las y los alumnos y alumnas. Tengo una actitud positiva, me gusta enseñar, he tratado de especializarme también ya, de hecho soy investigadora educativa en el Poli, entonces, ¿sí me explico? Todas estas cuestiones que van sumando a mi habilidad para enseñar. Eso se le llama currículum oculto, tiene que ver más con actitudes. ¿Se comprende? Bueno, lo van a ver mucho en educativa, así que no se preocupen, pero sí, más o menos vamos bien hasta aquí. Sí, Bueno, la educación deberá ser empleada para promover el bienestar psicosocial total del alumno, y en esto se relaciona por completo a lo que decías, ¿no, Yaneli? Y también Beni. El bienestar psicosocial total del alumno, ¿sale? Bueno, entonces vamos por acá. Dice, la psicología de la educación estuvo dominada por dos enfoques, que son el conductista y el psicosocial. Y después la psicología educativa, por lo menos Charters y Gag la definen como la disciplina que estudia la interacción y sus productos sociales en el contexto de situaciones y problemas educacionales. Acuérdense que estamos hablando de cómo la psicología social se ha implicado en la psicología educativa. Entonces ya no solamente estamos entendiendo psicología educativa como esta psicología que se dedica a entender y comprender cómo es que aprende el ser humano, el desarrollo humano, entonces, ¿no? Sino que también estamos involucrando los productos sociales en el contexto de situaciones y problemas educacionales, la interacción y sus productos sociales. Eso es lo que estudia un psicólogo social dentro de la educación. Sí me alcanzo a explicar cuáles son las diferencias entre un psicólogo plena y meramente educativo a un psicólogo social en la psicología educativa. ¿Se comprende? A no, mí, yo me hice bolas, maestra. ¿Me podría volver a repetir esa parte, Claro, por lo hemos favor? dicho ya de varias formas, pero vamos a decirla para que no se me hagan bolas, porque a lo mejor nada más los hice bolas, perdón. Una vez más, el psicólogo que es educativo estudia el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque tiene que comprender cómo es que el ser humano va aprendiendo desde su infancia hasta por lo menos 12, 13, 15 años de edad. Que es cuando ya, por ejemplo, diría Piaget, pues ya tenemos la capacidad de abstracción, cuestión que ustedes creen que se nace con ella, pero no. Es de las últimas formas que vamos, de las últimas cosas que vamos aprendiendo. No quiere decir que de un día para otro ya sepa yo tener capacidad de abstracción. Es algo que se va construyendo, constructivismo. Entonces, los psicólogos educativos, en resumen, y a grandes rasgos, tienen que saber mucho de desarrollo humano, de psicología del desarrollo humano, porque van a estar respondiéndose a la pregunta de cómo aprende el ser humano. Y en cambio, el psicólogo social involucrado en la investigación de la psicología educativa, lo que está es detectando las posibles problemáticas que existen para con la educación. Porque ¿cuál es la finalidad última y primera de los psicólogos sociales? Díganmela otra vez. Generar herramientas para minimizar las problemáticas reales. Exactamente. Entonces, no es que no tenga que saber de psicología del desarrollo, pero eso se lo dejamos a los educativos. Nosotros, con base en lo que ellos mismos nos transmiten, podemos identificar estas problemáticas y proponer intervenciones psicosociales que coadyuven a la resolución de las distintas cuestiones problematizantes que pueden estar surgiendo en la educación. ¿Ya me alcanzo a explicar? Sí, gracias. ¿Las demás? sí, ya todo bien. Sí, muy bien. Bueno, entonces también se distinguen entre, bueno, esto creo que más los puede hacer bolas, así que me lo voy a saltar, porque además lo van a ver, insisto, esta es la introducción, ¿no? Ustedes lo van a ver tanto en su área de psicología educativa como lo van a seguir ahondando también en la de psicología social.
Por eso es que ustedes acá en el IRC tienen estos grandes bloques, ¿no? Que son clínica, educativa, social y organizacional. ¿Cierto? Bueno, Sí. ok. Entonces, Bachman y Secord lo definen como una visión del proceso educativo a través de los ojos de un psicólogo social. Bueno, Johnson ve a esta inmersión de la psicología social en la psicología educativa como el estudio de los principales problemas de la educación a la luz y con la ayuda de los hallazgos de la psicología social. Lindgren, en 1978, década que les digo que fue fundamental, comenta que la psicología de la educación empieza ya a ocuparse de los efectos de los factores sociales sobre las variables educativas, que es otra forma de decir que la psicología educativa ya empieza también a tener esta visión psicosocial que adopta y adapta desde la psicología social aplicada. Para lo que ya dijimos, que acá lo ponen muy rimbombante, dice, para ocuparse de los efectos, es decir, de las problemáticas, ¿no? De los factores sociales sobre las variables educativas. Por variables educativas nos podemos encontrar inclusive una problemática muy común, es que en un grupo de estudiantes no todo mundo aprende igual. Como ya lo decían ustedes en la clase anterior, me parece, algunos son más visuales, otros más auditivos, ya decíamos que existen también los kinestésicos y un montón más de tipos de inteligencia que hay por ahí, siendo estas tres las más comunes, ¿no? Bueno, también aquellos que aprenden leyendo, en fin, ¿sí? Tenemos ya de entrada un contexto con multiinteligencias, ¿no? Entonces no puedo yo únicamente ceñirme a una u otra forma de enseñar, sino que en mis estrategias tengo que tener para todos, para que todos aprendan. ¿Sí? Me alcanzo a explicar, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Bueno, como ya habíamos visto, y con esto empecé la clase, algo muy importante que viene en su plataforma es justamente esto. Dice, los temas más repetidos o concurrentes en psicología social de la educación son los temas grupales. Recuerdo que en la plataforma dice por ahí, ¿y qué se estudia de esto? Pues, por ejemplo, el tipo de enseñanza que ofrece el docente, el liderazgo del grupo, la educación no directiva, diría Rogers, muchas cuestiones que atañen al grupo, porque como ya les decía, existen distintos tipos de grupos, ¿sí? Y los temas interpersonales, que son las interacciones que tienen alumno con alumno, o sea, ustedes entre ustedes con los docentes, ustedes con sus padres de familia, interpersonales, ¿vale? Esto también lo aborda mucho Vygotsky. Bueno, luego dice, en 1939, nos regresamos un poquito, uno de los más famosotes, que es Lewin, ¿no? Con Lippitt y White, habla sobre los estilos de liderazgo. Y solamente 11 años después, Cronbach publica este artículo que se llama Educational Psychology, en el que insiste en la necesidad y utilidad de considerar al aprendizaje como un proceso grupal. Por más que yo esté haciendo que cada uno de los individuos que están en alguna clase aprenda de manera individual, no lo va a poder hacer si no se comprende que está aprendiendo en un proceso grupal. Para todos los autores que les he dicho, no hay aprendizaje si no hay un proceso grupal. ¿Por qué? Sobre todo para Piaget y Vygotsky, que los van a estudiar, créanme, durante toda la carrera. No existe conocimiento, no existe el sujeto como tal, si no se pone en interacción con lo que lo rodea, es decir, los grupos que lo rodean, ¿sí? Las personas que lo rodean, ¿sale? Sí. Bueno, y pues desde 1948, el mismísimo, les digo, el más famoso, Kurt Lewin, ya mostraba de forma indirecta, pues, la necesidad de una perspectiva psicosocial en la educación, ¿sí? Bueno, y luego tenemos ya por último los estudios de la Escuela de Ginebra, ¿no? Sobre la construcción social de la inteligencia, que es más o menos
y sigue ahondando en este conocimiento que parecería muy, muy viejo, pero en realidad es bastante nuevo si pensamos en términos científicos. Hablar de los tipos de inteligencia y cómo es que únicamente al socializar con otros es que podemos nosotros construir nuestros conocimientos y ya no solo adquirir, sino construir nuestros conocimientos. Y por ahí señalaba también esta escuela de Ginebra, pues la necesidad del trabajo cooperativo, ¿no? Para lograr qué? Pues un aprendizaje también cooperativo. Y por ahí también basados en el constructivismo, porque pues Lev Vygotsky hablaba justamente de lo que les contaba hace ratito, el mayor conocedor. Para un ejemplo así muy escuetillo, ¿no? Que ya ustedes ahondarán, insisto, hablamos de un mayor conocedor cuando, por ejemplo, ustedes saben las últimas tendencias en redes sociales, ¿no? Sean las que sean, llámense como se llamen, ustedes podrían enseñarme a mí cuáles son a ver, que yo les dijera, ¿saben qué? Tengo un grupo de música y necesito estar presente en más redes sociales. ¿Qué me recomiendan? Al decirles qué me recomiendan, estoy confiriéndoles un papel de mayor conocedor, porque, pues, como lo dice su nombre, ustedes saben más al respecto de ese tema que yo. Y ustedes, aunque son mucho más jóvenes que yo, me van a enseñar algo que yo desconozco. Esto se trata de descentralizar la figura del docente como este líder inalcanzable, ¿no? Esta guía casi, casi chamánica espiritual, ¿no? Que no llevaba a nada. El conocimiento se construye no de forma vertical, sino como de manera cooperativa. ¿Se comprende hasta acá? Sí, maestra. Ok, denme un segundito. Bueno, dice acá. Ah, ok. Bueno, hasta aquí el resumen, muy resumen, porque ustedes tienen que irlo entendiendo, insisto, cada vez más, el papel que ha tomado la psicología social para con la investigación educativa, ¿sí? Este encuentro de dos grandes mundos psicológicos y cómo es que una le aporta a la otra y viceversa, ¿sale? Ahora nos vamos a ir a la psicología social de las organizaciones. Bueno, primero que nada, el objeto de la psicología social, insistimos, es establecer cómo cada sujeto se adapta. Ah, miren, aquí ya luego nos mete en un encuadre ya de social de las organizaciones, fíjense. Cada sujeto se adapta a las normas colectivas. Cómo se integra en los medios que lo rodean, qué rol desempeña allí, qué representación se forman, digamos, a él, ¿no? A esta persona de tal rol, o sea, la representación que cada persona tiene del rol que va a cumplir, así como la percepción que tienen los demás sobre el rol que cada otra persona tiene que cumplir. Ajá. ¿Y qué influencia tiene esto sobre la propia persona? Porque una cosa es el rol que yo creo que estoy cumpliendo, el rol que los demás creen que yo estoy cumpliendo y cómo esto tiene una influencia en mí. ¿Sí? Bueno, entonces, el objetivo de la psicología social de las organizaciones eh, podría ser, dice, es que este es un cuadro, mira, dice, psicología social es una disciplina que indaga los grupos y organizaciones comprendiendo y operando distintas situaciones, formas de comunicación entre esas personas y los ámbitos de organización, que estos ámbitos de organización pueden ser psicosociales o individuales, también podríamos entenderlo aquí así, sociodinámicos, que son los grupales, que acabamos de hablar de ellos, institucionales y comunitarios. Bueno, vamos a ir ahondando un poquito en esto. Entonces, la psicología social de las organizaciones implica un ECRO, que es un esquema conceptual, referencial y operativo. Esquema conceptual, referencial y operativo. De ahí pues son las siglas, ECRO, que contenga explícitamente una representación del ámbito organizacional.
Aquí por organizacional vamos a entender, primero que nada, que obviamente sí se refiere al laboral, pero al hablar de laboral estamos hablando también de una organización y en este sentido cualquier grupo tiene un ámbito organizacional, ¿cierto? Aunque no sea un grupo de trabajo, puede ser el grupo que tienes con tus amigos y amigas. Todo tiene una organización, eso es ineludible, inevitable, y todos cumplimos ciertos roles en esos grupos. Bueno, debe articular y caracterizar en sus interacciones recíprocas el concepto de organización con los de institución, grupos e individuos. Entonces, estos conceptos que son organización, grupos, institución e individuos deben estar articulados siempre, si no, ¿qué pasa? Que la organización se rompe. Entonces, estos conceptos o estos elementos, ahí van mis perros chillones, perdónenme, bueno, no son míos, son de alguna vecina, extraen su potencial de la mutua interacción y adquieren una cualidad específica que emana de su integración. Indaga entonces en la especificidad del ámbito, organizaciones, individuos y grupos, y promoviendo el análisis de las articulaciones. ¿Cuáles articulaciones? Institución, organización, organización, grupo, organización, individuo. Para que no se me hagan bolas, ¿se acuerdan que hablábamos de la articulación de alumno con alumno, alumno con docente, alumno con padres de familia, docente con padres de familia? ¿Sí? Estaban articulados para lograr ¿qué? El proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Cierto? Entonces acá, en la psicología social de las organizaciones, también se trabaja con articulaciones, pero en este caso vamos a articular estos grandes conceptos que son institución con una organización, o bien organización con un grupo y organización con un individuo. ¿Sí? Más o menos empieza a entenderse. Sí, maestra. ¿Sí o más o menos? ¿Ya estamos cansaditos? Yo estoy bien, sí, comprendí bastante bien. Ah, bueno, pues eso me da gusto. Las demás, Beni, los demás. También todo bien, maestra. Muy bien. Maestra. Me gustan por entrones, además, ustedes. Muy bien, me gusta. Muy bien. Bueno, pues aún así les voy a decir qué es cada una de estas cuestiones. Muy brevemente. Organización. Son mediatizadoras en la relación entre las instituciones y los sujetos. Son establecimientos a los cuales se asignan en general una finalidad social determinada por una o más instituciones. ¿Sí? Luego tenemos, eso fue organización. La palabra clave que yo me quedaría para entender una organización, por ejemplo, quizá pensemos en un sindicato, son mediatizadoras en la relación entre las instituciones, que en un sindicato pues podría ser cualquier institución, que va a mediatizar para defender los derechos y garantías de cada uno de los sujetos que está afiliado a dicha organización. En este caso, en el ejemplo, a dicho sindicato. ¿Sí? Luego tenemos las instituciones. Son aquellos cuerpos normativos jurídico-culturales compuestos de ideas, valores, creencias, leyes que determinan las formas de intercambio social. Institución educativa, institución salud, institución, ¿qué otra se les ocurre? Ayúdenme porque yo sí ando un poquito cansada. ¿Qué otra se les ocurre? ¿Qué otra institución conocen? ¿Podría ser como una ONU? Ándale. Bien, sí. O el cuerpo jurídico involucrado en la
resolución de conflictos de violencia de género, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Son instituciones, ¿sale? Luego tenemos grupos. Acuérdense que estos 4 elementos son los que tienen y van a estar articulados y que desde la psicología social de las organizaciones vamos a entender cómo es que se vinculan, se articulan y se influyen unas a otras. Esa es la interacción que vamos a estar estudiando desde la psicología social aplicada, ¿sí? Y luego dice, grupos. Un grupo es un conjunto restringido de personas que ligadas por restringido, digamos que tiene, es un número, un conjunto de, no sé, con finitud, es decir, el grupo se compone de ciertos integrantes, sea un grupo abierto o un grupo cerrado, tiene cierto número de integrantes. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Sí, Sí. Sería, yo tengo una duda, ¿sería por cierto número de integrantes o por como las similitudes entre esos integrantes? Todo tiene que ver, pero en este caso en específico estamos hablando del número de integrantes. A eso se refiere con restringido. Para que sea grupo y no una totalidad, pues estamos hablando de que el grupo se compone de cierto número de integrantes. ¿Sí? Ahora, como vas a ver ahorita mismo, dice que ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, y al hablar de representación interna estamos hablando de similitudes, como bien decías, ¿no? Se proponen en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. El ECRO, ustedes lo van a estudiar mucho más con Pichón Riviera el próximo semestre y creo que les va a encantar. Bueno, más bien, hablé a título personal, a mí me encantó. Espero que les guste mucho. Es este argentino buenísimo para la psicología de grupos, ya lo verán. Bueno, se proponen en forma explícita o implícita. Cuando es una forma explícita, pues es un grupo que va a trabajar, digamos, con la conciencia de tener clara la meta de lo que quieren desear. Pero también el hecho de que la tengan implícita esta tarea no quiere decir que no vayan a estar trabajando por cumplir esa finalidad. Simplemente no lo harán de manera tan concienzuda como lo hacen los que lo hacen con la forma explícita. Pero el chiste es que en un grupo se da de forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. Y eso lo diferencia de cualquier otro tipo de organización. ¿Sí? Interactuando a través de complejos mecanismos de asunción. Asunción viene de asumir. ¿Asumir qué? El rol, ¿sí? Asunción y adjudicación de roles, que ya platicábamos de ello. A veces, no, más bien, nunca es que tú escojas el rol, tú crees que lo escoges, pero ¿sabes quién te lo impone? El grupo. Maestra, creo que eso también tiene que ver, por lo que había leído ahí en la unidad, con la conducta, ¿no? De que luego hay veces que tomamos una conducta por el grupo en el que estamos, o algo así había entendido. Sí, tiene todo que ver, Beni, claro que tiene todo que ver. Como te decía, muchas veces eh, todo lo que, es que mira, todo se relaciona con todo. Como les había dicho hace ratito, estas por lo menos 2 grandes personalidades de la psicología constructivista y sociocultural, que son Jean Piaget y Lev Vygotsky, nos hablaban de cómo no existe individuo o no existe sujeto si no existe donde socialice ese sujeto. En ese sentido, pues, ¿dónde socializa? Pues en los grupos, ¿sí? Con los cuales tiene interacciones. Y es gracias a esas interacciones que construye su persona, su conocimiento y su persona en su totalidad. Entonces, por eso desde un inicio de este bloque les decía, estamos hechos de los otros y por los otros. Ajá. Esto te digo, no tendría que ver con la propia idea desesperanzadora de entonces quién soy yo y soy todos los demás y entonces dónde está mi identidad. No, no se preocupen que cuando estudien mucho más de identidad van a comprender cómo, si bien estoy construida gracias a la interacción que tengo con los demás,
también es que yo tengo mis otros mecanismos que me permiten ser yo. Ahora, regresando a la cuestión de los roles, no hay forma, es inevitable el hecho de que yo, al pertenecer a ciertos grupos, se me adjudiquen ciertos roles. Y eso, insisto, tiene que ver con la personalidad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, sí, conforme sean tus conductas, tus manifestaciones emocionales, cognitivas, todo esto te va a ir integrando en un grupo. Y no solo eso, te va a ir confiriendo cierto rol en ese grupo. ¿Sale? Y entonces ya cuando estudien cuáles son los roles existentes en esos grupos, van a entender mejor de lo que estamos platicando el día de hoy. ¿Se acuerdan de mí ese día, por favor? ¿Sale? Bueno, y por último tenemos entonces a los individuos, ¿no? Que son seres con raciocinio, pensamientos e ideas diferentes a los demás, lo que lo hace ser único. Y esto también es objeto de estudio de la psicología social, que es lo que nos da nuestra especificidad única. Porque como ya les decía, está el dilema, bueno, si estoy construida de los demás, pues ¿quién soy yo? ¿No? Pues no se preocupen que sí, definitivamente todo va en pos de encontrar nuestra propia identidad. Pero eso no quiere decir que yo por ser único no comparta un montón de cualidades de los grupos que me rodean. Por más que yo no quiera y por más que me sienta Merlina, pues Merlina también podría, como ya se notó, pues ser, ¿sí saben a qué me refiero? A qué Merlina, ¿no? Sí, ¿Sí? Pues es como que podría ser mejor amiga de Sabrina Spellman y así, ¿no? O sea, todas son personalidades que tienen, queramos o no, nos guste o no, ciertos estereotipos, ¿cierto? Por más que yo diga, quiero romper con todos los estereotipos, si de verdad lo lograra, me quedo sola por completo. Tengo que pertenecer más bien a aquellos grupos que individual e identitariamente me satisfagan. ¿Se comprende? Sí, maestra. Muy bien. Bueno, dice, no se trata de una relación unidireccional. Unidireccional, pues quiere decir de una sola dirección, sino de determinación recíproca. Las organizaciones, en un tiempo y en un lugar determinado, materializan el orden social que establecen las instituciones. Es decir, que las instituciones, esto es fundamental y creo que es la parte más bonita de la psicología, atraviesan las organizaciones y los grupos. Es este atravesamiento institucional el que permite comprender cómo determinados modos de hacer y de pensar se producen y se reproducen en la sociedad. ¿Cuál se les ocurre que sea la primera institución a la que todos y cada uno de nosotros pertenecemos? Todos. ¿Cuál se les ocurre? Ya se les ocurrieron varias, díganlas, pues ni que fuera examen. Si no es, pues ya les digo que no y ya. A ver, pensado en la articulación de los elementos que acabamos de ver, ¿a cuál fue el primer grupo al que ustedes pertenecieron? Al de nuestra familia. Exactamente. ¿Qué tanto influyó en ti tu familia? ¿Para bien o para mal? No, pues todo. Aunque sea bueno o malo, pues ellos son los que nos dan el primer contacto con el mundo. Exacto, ellos te contactan, de contactar, válgame la redundancia, te traen al mundo, ¿no? Una cosa es nacer biológicamente y otra es nacer psicológicamente, ¿no? Muy bien, eso que acabas de decir entonces también lo hace una institución, siendo así la familia la primera institución y la fundante de todo que nos atraviesa como seres humanos. Y de ahí ya tenemos otro tipo de instituciones, por ejemplo, el ser hombre o ser mujer. Hoy ya la cantidad de géneros que existen, ¿cierto? Entonces, son grandes construcciones identitarias, de valores, creencias, ajá. Una institución
a diferencia de una organización, una institución no siempre es un edificio donde yo pueda ir a decir, ah, muy bien, esta es la institución nacional de, ni siquiera se me ocurre una ahorita, pero, sino que es más bien este conglomerado de visiones, creencias, insisto, escalas de valores que te atraviesan. Por ejemplo, insisto, ser hombre o ser mujer. Tú te identificaste con ese género. Naciste con un sexo, pero te identificaste con ese género. ¿Cómo te identificas con, no sé, por ejemplo, qué música les gusta? El rock pop y la electrónica. Muy bien, entonces estás atravesado por esos discursos, ¿no? Y te satisfacen, porque aparte hablamos aquí de una institución bellísima que es el arte y el entretenimiento. ¿Sí me explico? ¿Más o menos vamos bien? ¿Vamos comprendiendo? Sí, maestra. Bueno, dice por acá, la existencia del grupo se debe a la organización. El acontecer de los grupos está sometido a esta sobredeterminación organizacional en mayor o menor grado. En general, esto depende de los siguientes factores. El primero, la relación de su tarea entendida como esto que todos quieren cumplir. Por ejemplo, la tarea de este grupo, ¿cuál sería? Bueno, tenemos Lo- dos. Perdón, escucho, perdón. Ay, yo iba a decir que la actividad que tenemos que hacer de la unidad y también pues comprender y entrar a las clases, obviamente, de lo que es la psicología social. Bueno, sí, aunque esa es la, digamos, una de las actividades, y por eso me gusta que acá en el IRC se llamen actividades y no tareas, porque igual evita un poco esta confusión que estás teniendo muy bonita, Miranda. A ver, la tarea podríamos pensarla también como aquello que me va a permitir lograr mis objetivos, siendo entonces que está relacionada 100% con el objetivo o meta. Entonces lo voy a preguntar de esta otra forma. ¿Cuál sería la meta de este grupo que somos nosotros ahorita? Acabar la carrera. Exacto, esa sería como que la general, ¿no? Y la específica, pues aprobar esta materia, Pas- ¿no? Ajá. ¿Verdad? Muy bien, Beni. Muy bien, Miranda, sí. Entonces, esta es la primera, ¿no? La relación de su tarea grupal con la tecnología central de la organización. Por ejemplo, la diferencia que hay en un laboratorio entre el grupo de investigadores y el grupo administrativo. Si yo pongo en un laboratorio investigadores, pues se van a sentir como peces en el agua. ¿Qué va a pasar si pongo administrativos? No van a cumplir su tarea. Esa es la tecnología central de la organización y esto también viene de Vygotsky. Les va a encantar Vygotsky, según yo, pero bueno, a mí me encantó más bien, ¿no? Bueno, y segundo, otro de los factores de los cuales depende esta existencia del grupo es la ubicación en la estructura jerárquica. No se puede generalizar una hipótesis que resulta casi intuitiva, la que establece que a mayor nivel jerárquico, menor grado de sobredeterminación organizacional. Entonces, no podemos aquí generalizar que el líder del grupo va a importar más que los colaboradores porque ese líder, sin esos colaboradores, no sería líder, no tendría a quién liderar y nadie le hubiera adjudicado ese rol. ¿Sí me explicó? Sí. Sí, Bueno, luego dice por acá, la estratificación jerárquica que presente el propio grupo, es decir, la calidad y cantidad de niveles jerárquicos en él representados. Y acá nos hace pensar en esta reflexión de cómo se distingue en dos conceptos. Clase organizacional, ahí sí nos damos a la constitución por miembros de un mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, dice acá clases de las enfermeras, clase de los médicos. Y luego tenemos, esta es la clase, hasta lo dice su nombre, ¿no? Y por acá tenemos otra que es la familia organizacional.
Dice, constituida por miembros agrupados en función de una tarea o finalidad. Por ejemplo, el servicio de cirugía. Ahí ya están implicados desde las personas que hacen el aseo para el quirófano hasta los doctores de renombre que van a utilizar el bisturí. ¿Sí? En general, puede decir que cuanto mayor sea la estratificación jerárquica, mayor será la incidencia de la organización sobre el grupo. Adelante, Beni. Perdón que le interrumpa, maestra, pero ahorita yo tengo otra clase ahorita a las 7, entonces no sé si me pueden retirar. Vámonos, ¿sí? Les mando la presentación, terminan de revisar y yo les doy sus calificaciones. Gracias por su asistencia. Que tengan muy bonita noche. Nos vemos muy pronto ya para las sesiones de la actividad integradora. Estoy en contacto con ustedes desde mañana mismo. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Gracias, maestra. Cuídense. Gracias, maestra. Adiós. Bye. Chau.